Bienvenido a una nueva edición de Dios es por nosotros. Gracias a Dios, doy a Dios de poder grabar estos hermosos pensamientos, más bien. Y estaba mirando en los Hechos de los Apóstoles, que mirando en todo eso encuentro que hay 7 caminos a la obediencia. Y yo quiero en este día tomar como ejemplo el primer tema, que es la obediencia. El tema de este día es la obediencia. Desde la creación de la tierra, del hombre, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto de Edén, desde allá comienza el pensamiento, y Dios le dijo sobre la obediencia. Y yo quiero leer en Génesis, en el capítulo 2, en el verso 8 y 9, dice: y Jehová Dios plantó en el huerto de Edén y puso al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer del barro todo árbol delicado, delicioso a la vista y bueno para comer, también del árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el verso 16 y 17 del mismo capítulo dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente moriréis. Pero la serpiente era astuta, o sea, hábil para engañar, dijo a la mujer con palabras: con que Dios les ha dado dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis, ni lo tocaréis, para que no muramos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no van a morir, sino que Dios sabe que el día en que coman de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Acá encontramos, primero de todo, que Dios da una orden para que sean obedientes. Pero la serpiente o el diablo era tan astuta, sabía que Dios le había dado una orden, y viene a la mujer y le dice con palabra una pregunta tan cariñosa: con que Dios le dijo que no coman del árbol, de todos los árboles. No, la mujer le dice: no, Dios nos prohibió de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si no vamos a morir. Y el diablo dice: no van a morir, porque Dios sabe que ustedes, si no, se le van a abrir los ojos y van a ver, y van a ser como dioses. Dios le dijo no comer, o sea, comer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman. No le dijo del fruto, en ningún momento
yo encuentro que Dios le dijo del fruto, le dijo del árbol. Está el árbol que representa la persona. Es cierto que en el primer capítulo de San Juan dice que el Verbo se hizo carne. Creo que lo tenía yo por acá, aquí. En el principio era el Verbo, o sea, una expresión o número, persona. Y el Verbo era con Dios. Y el Dios era el Verbo. Y en Juan dice, Jesús dijo, yo soy el Padre, yo y el Padre uno somos. Esto era en el principio, o sea, la persona de Cristo, figurada en este párrafo de la Biblia, Dios lo hace figurar como un árbol. Pero había algo que Dios sabía, que entre la obediencia y la desobediencia, Jesús tenía que morir, porque Dios así lo establecía. Él sabía que el hombre es débil y que iba a fracasar, pero Dios ya tenía reservado una persona, un personaje. Por eso le dice, y en ningún momento solamente le dice Dios de los frutos, pero la mujer dice, Dios nos dijo que no comamos del fruto. En ningún momento Dios dijo del fruto. Y tampoco le dijo ni lo miren al árbol, sino que le dijo no lo toquen. Pero ellos desobedecieron a la voz del Señor. El único lugar donde se habla de ese árbol es el fruto es en Isaías, en el capítulo 53. Dice, comienza, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y de allá comienza, todo el capítulo nos habla de los sufrimientos de Cristo. Pero hay un versículo que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí sí nos habla de este personaje que ha sido Jesús. Y Él iba a llevar todas las maldades, todas las iniquidades. Ellos no obedecieron. Sabemos que cuando se habla de árbol es sinónimo de persona. Yo estaba mirando el significado del verbo. Dice que el verbo es una acción de una persona. Así que Jesús mismo nos está hablando de que Él iba a llevar las iniquidades de todo el pueblo. Dice en Filipenses capítulo 2, verso 8, y Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Romanos, en el capítulo 5, versos 19 y 21 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por medio de la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Tenía que Jesús morir en la cruz. Por eso está representado por un árbol. Y dice que ese árbol
era una delicia y era bueno. Realmente cuando miramos nosotros el primer árbol que Dios estableció para que coma Adán y Eva, de todos los árboles, era una delicia, era algo saboreado, algo que saborea a una persona. Y qué mejor si lo pasamos o lo interpretamos a la esfera espiritual. Nos habla el salmista cuando nosotros saboreamos la palabra del Señor. Qué bueno que es cuanto más estudiamos la palabra, más le sacamos sabor, más la apreciamos. Y por eso la palabra en el Salmo 19 dice, del verso 7 al 10, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Y el verso 10 dice: deseables son más que el oro, y que mucho oro afinado, y dulce la palabra, más dulce que la miel, y que la que destila del panal. Pero termina diciendo el verso 11: tu siervo es además amonestado con ellos, con estos mandamientos. En guardarlos hay gran galardón. La verdad que la palabra del Señor, cuanto más la estudiamos, cuando más entendemos las verdades de Dios, esto nos hace en la finalización, en el terminar nuestra carrera en esta tierra, dice que es tan dulce la palabra del Señor. Es como que cuando uno come la miel, come y tiene ganas de comer porque es agradable, es una delicia, es lo más dulce. Cuanto más esa miel que destila del panal, que usted la mira como va chorreando por el panal. Así es la palabra del Señor. Y termina diciendo, y hay una grande recompensa cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor. Es palabra de verdad. Por eso dice, del árbol, de todos los árboles ustedes pueden comer. Y qué más rico que esto. Cuánta riqueza tiene la palabra del Señor. Por eso, querido, qué bueno que es cuando nosotros analizamos nuestra vida, si estamos de acuerdo con la palabra. Hay un versículo acá en Efesios, comienza diciendo, el capítulo 2 de Efesios, el verso 2, dicen los cuales anduviste, en los cuales hemos andado en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, según el carácter del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, el único objetivo, el único requisito que Dios le ha dado a Adán y Eva era la obediencia. No era el fruto. Si hablamos de fruto, tenemos que hablar de amor, de paz, de paciencia, de tolerancia, de mansedumbre. Esos son los que nosotros tenemos como fruto del Espíritu Santo.
Pero acá hay una palabra que como leí en los Salmos, en el capítulo 19, del verso 7 hasta el 10, nos habla cuando nosotros apreciamos, cuando nosotros adaptamos a nuestra vida los preceptos del Señor, los mandamientos del Señor. Hay algo tan maravilloso que nos habla la palabra y nos dice que no podemos ni agregar en el último capítulo de Apocalipsis. Por eso digo que la línea más grande, el camino más grande que hay es desde el Edén hasta el Apocalipsis, la obediencia. Por eso dice la palabra en Apocalipsis capítulo 18 y 19. Dice, yo testifico, el Espíritu Santo dice, yo testifico, afirmo a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios también quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Qué delicado es. Por eso yo digo, no hay mejor que la palabra del Señor. La obediencia, escuchar a la palabra y obedecerla al pie de la palabra. Es cierto, Jesús una vez dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo quiero? ¿Cuántos van a venir? ¿Cuántos van a decir? Y como muchas veces los dije, ¿cuántos van a venir a decir, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos expulsado demonios, hemos abierto ojos de ciegos? Pero el Señor les va a decir, ni los conozco yo de dónde son. Bienaventurado el que cumple con la palabra del Señor, porque es tan delicado. Estamos jugando con una eternidad, querido. Y Jesús dice, por sus frutos los van a conocer. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Mire, Jesús fue tan minucioso en su palabra, tan metódico, porque nos habla la palabra del Señor. En la parte donde nos está hablando que en San Juan alguien le preguntó al Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le mostró, tienes que cumplir con la palabra. Y este hombre salió tan triste porque tenía tantas cosas en su vida que era difícil dejar lo terrenal. ¿Cuántas cosas tenemos que dejar nosotros? En un tiempo nosotros hacíamos como el mundo hace, pero hoy gracias al Señor nosotros hacemos la voluntad de Dios. Necesitamos sí o sí hacer la voluntad del Señor. Cuántas cosas parece que en estos tiempos olvidamos de lo que dice la palabra del Señor y hacemos conforme a lo que nosotros queremos hacer. Pero Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11, verso 1 y verso 2, con signo de admiración, ojalá
Ojalá que me toleraseis un poco de locura. Sí, tolérenme, porque los he entregado a unir con un Dios. Y para que cuando nos unimos con Dios, Dios quiere hacer de nosotros intachable como iglesia para la venida del Señor Jesucristo. En Tesalonicenses primero capítulo 5, verso 23, dice: cuerpo, espíritu y alma, irreprensible. Así que, queridos, el Señor dice que acá Pablo nos cela con celos de Dios, uniéndonos a un solo esposo que es Dios, para que Él pueda presentar, nos dé fuerza para presentar y ser obediente, para que la iglesia sea como una novia preparada para el Señor Jesucristo. Por eso la mujer, Eva, sinónimo de iglesia, dice que la mujer dijo y agregó dos cosas. Primero dijo que Dios dijo del fruto que no comamos. Y después dijo, y ni siquiera ir a tocar el árbol. Y Dios no le dijo eso. Por eso es delicado cuando nosotros hacemos algo fuera de la voluntad del Señor. Lo más mínimo, dice que ni una tilde, ni una jota perecerá de la ley de Dios hasta que todo se cumpla. Miren qué metódico que es Dios. Ni una tilde, ni una jota, ni una coma, nada. No, lo más mínimo de la palabra no tiene que pasar en la iglesia. Tenemos que cumplir con la palabra del Señor. Hoy en día parecería que poco miramos en la palabra del Señor. Y segundo, dice, nos habla que del árbol de la vida. El árbol de la vida está representado por el Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice en San Juan en el capítulo 1, verso 1 al 4? Dice, en el principio era el verbo. Verbo es el hombre. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y San Juan capítulo 10, verso 30 dice, Jesús mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Y el verso 2 dice, este era con Dios en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Y qué había entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia? Estaba puesto en la mitad. Y acá nos encontramos, dice, era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Y en el medio estaba uno y el otro árbol. Si leemos nosotros en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador en el medio, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Quiere decir que entre medio de esos árboles
Dios ha puesto el árbol de la vida. Un árbol era para que puedan comer todos. Es la palabra del Señor. Jesús mismo dijo, vengan a mí. Soy humilde y sencillo y hallaréis paz para vuestras almas. Jesús mismo hace una invitación a que vengamos al Señor y Él nos va a librar de todos los trabajos. Por eso, queridos, está el árbol que podemos comer todos, es la palabra del Señor. Saborearla, estudiarla, ponerla por práctica. Por eso el programa de este día es la obediencia, ser obediente. El segundo árbol era el árbol de la vida. Dice, y el árbol de la vida era la luz de los hombres. Y en el medio del árbol de la ciencia del bien y del mal está entre medio, primera de Timoteo, que hemos leído, porque hay un solo Dios, un solo mediador, en el medio, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ahora está el árbol de la ciencia. En este árbol dice que no se puede comer. Y lo encontramos nosotros en Romanos, en el capítulo, ¿por qué no tenemos que comer? No, ¿por qué no podemos intervenir en ese árbol? Es el árbol de la ciencia. Y Romanos nos habla sobre esto. En el capítulo 11, verso 32 al 36. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, Dios hizo que todos fueran desobedientes en Adán, para así tener compasión a todos por Jesús. Y ahora viene en el versículo 33 con signo de admiración. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables. No podemos llegar a las profundidades de los juicios de Dios. Eran insondables. Es imposible llegar hasta las profundidades de sus caminos. Y ahora viene la pregunta, el 34. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? En otras palabras, ¿quién es capaz de aconsejar al Señor? Y el verso 35, con signo de pregunta también dice, ¿y quién? ¿Quién le dio a Dios primero para que fuese recompensado? O sea, ¿puede acaso alguno regalarle algo a Dios para que Él se esté obligado a darnos algo a cambio? Es imposible. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Por qué Dios no nos permite que comamos de este árbol de la ciencia del bien y del mal? El saber. Porque Dios tiene en sus planes todo preparado. ¿Quién puede enseñarle al Señor algo? ¿Quién es capaz de obligar al Señor a que Él haga algo? De ninguna manera. Tenemos que sujetarnos a las cosas de Dios. Tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. Mire, si el Señor Jesús
fue tan detallista y tan obediente. Ojalá fuéramos nosotros, así como Jesús lo declara en San Juan en el capítulo 14, la última parte del verso 10 dice: las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre Dios que vive en mí, Él hace la obra. Y en 1 Corintios capítulo 15, verso 28, es más profundo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesús, entonces el mismo Hijo de Dios se sujetará a la obediencia al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Miren hasta dónde es la obediencia del Señor. Vino acá a esta tierra, sufrió por nosotros. Está todo sujeto, aún los demonios están sujetos al Señor. Lo que está en el cielo, que está en la tierra y debajo de la tierra, todo está sujeto al Señor Jesús. Y Él dio su vida por los pecadores. Y Él quiere que nosotros nos sujetemos a Él. Y Él nos da un camino tan correcto. Dice: cuando todas estas cosas terminen, las ponga bajo los pies, dice Dios, ponga bajo los pies de Jesús. Y lo último que va a hacer es la muerte. Va a ser quitada la muerte. Y una vez que termina con toda esta obra el Señor Jesús, dice, Él se va a sujetar al Padre. Iglesia, cuánto tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor. Cuánta obediencia. Es un camino tan largo, el camino de la desobediencia, que no hay otra forma. Nadie va a entrar al reino de los cielos si no obedecemos a la palabra del Señor. Hoy parecería que todo va bien. Claro, Dios no nos condena. Podemos hacer todo lo que nos antoja, pero si estamos de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso, mi pensamiento en este programa es el camino más largo desde el Edén hasta el Apocalipsis. Dios espera de la humanidad obediencia. Vuelvo a repetir el verso 2 de Efesios en el capítulo 2, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero como nosotros venimos a este evangelio, que solamente no es una religión, es vivir por fe, es vivir conforme a la palabra del Señor. Por eso cuántas cosas podríamos nosotros ver en la palabra, cuántos hombres han perdido la vista en el Señor por desobedientes, pero cuántos otros nos enseña la palabra que han sido obedientes hasta el final. Gracias a Dios por eso. Por eso encontramos en muchos lugares de hombres que se han entregado en las manos del Señor. Uno de ellos es Asa. El rey Asa dice que Roboam, su abuelo, terminó mal. Su padre terminó mal. Su madre terminó mal. Pero Asa
Asa en el capítulo, segunda de Crónica, en el capítulo 14, verso 7 dice, ya que la tierra es nuestra, dice Asa, el rey Asa, ya que Dios nos entregó la tierra de Jerusalén, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Dice, edificaron, construyeron de acuerdo a la palabra del Señor y fueron prosperados. Si queremos ser prosperados, queridos, tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Mirad cuánto nos ama el Señor, cuánta paciencia, cuánto tiempo. Dice la palabra del Señor, que muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Queridos, creo que estamos, en vez de llegar a la verdad, nos estamos cada vez desviando. Y dice la palabra que el que persevera hasta el final, el que persevera hasta el final, este será salvo. Dice que la maldad será multiplicada y muchos se apartarán, pero el que va a permanecer hasta el fin, este será salvo y tendrá la recompensa. Querido, que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Yo quiero terminar con una oración y decirle, Dios eterno, gracias te doy por esta hora. Gracias de poder entregar esta palabra, pero que sea el primero quien entrega esta palabra, sea obediente a su palabra, sabiendo que es tan delicado este camino, que podemos tropezar en cualquier momento, pero mirando al blanco de la soberana vocación, en Jesús vamos a encontrar el blanco de la vida eterna. Querido, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, gracias Padre, diga gracias Dios, Hijo y Espíritu Santo. Amén.